Cuando me caí, mi hija dijo, ahora no. Así que cambié mi testamento y le dejé nada. Mercedes, una abuela de 67 años, había dedicado su vida a su familia. Desde el primer llanto de su hija Sofía, ella estuvo ahí, entregando su corazón y su alma. Pasó noches sin dormir cuidando de sus hijos, sacrificando sus sueños por el bienestar de otros. Pero, ¿qué había recibido a cambio? Cada esfuerzo parecía ser envuelto en la indiferencia, la desconsideración y la ingratitud. El día que cayó por las escaleras y fue llevada al hospital, mientras el dolor la consumía, su hija Sofía se volvió hacia ella, con un rostro lleno de desdén, y dijo, «Ahora no, mamá». Esa frase retumbó en su corazón como un eco de años de sacrificios despreciados. El silencio que siguió a esa cruel declaración le hizo sentir que su dignidad se desmoronaba. ¿Cómo podía su propia hija ser tan fría? En sus momentos de mayor vulnerabilidad, Mercedes recordó momentos de su vida en los que había hecho todo por Sofía. Las fiestas de cumpleaños que organizó con un presupuesto raquítico, los días en que renunció a sus propias necesidades para comprarle esos zapatos que tanto deseaba. Cada acto de amor parecía desvanecerse ante la cruel realidad de su actual situación. Mientras estaba en la cama del hospital, sabía que era el momento de priorizarse a sí misma, por primera vez en décadas. Cuando finalmente recibió el alta, su mente estaba clara y sus decisiones firmes. Sabía que su herencia desmoronada no sería el legado de sufrimiento para sus hijos. Durante semanas, estudió documentos legales y realizó llamadas misteriosas, haciendo planes que nadie en su familia sospecharía. Aquel hogar que había construido con amor y sacrificios no iba a caer en manos de aquellos que la desmerecían. Entonces llegó el momento de la verdad. Sofía se acercó a ella, intentando consolarla, pero podía ver el falso arrepentimiento en sus ojos. Mercedes sintió una rabia comprimida en su pecho. ¿Pretendía su hija que todo estaba bien ahora? Su corazón se encendió con un deseo de justicia. La verdadera reconciliación era imposible si solo había interés por lo material. El contraste entre la dignidad de Mercedes y la actitud despiadada de su familia se hizo más agudo. Se dio cuenta de que había permitido que su confianza fuera la base para sus traiciones. Pero en ese momento, mientras recordaba los años de desdén, descubrió que tenía más control del que había imaginado. Al regresar a casa, encontró documentos legales escondidos en un viejo baúl. Cada página traía consigo una promesa de esperanza. Su vida ya no sería un capítulo de sufrimiento, sino una historia de reclamo y empoderamiento. Era el momento de reescribir su narrativa. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Solo échale un vistazo rápido al botón rojo abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ninguno de los contenidos exclusivos que vienen. Y mientras lo haces, presiona ese poderoso botón de me gusta. Realmente me ayuda con el algoritmo. Oh, y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a conectar. Al regresar a casa, encontró documentos legales escondidos en un viejo baúl. Cada página traía consigo una promesa de esperanza. Su vida ya no sería un capítulo de sufrimiento, sino una historia de reclamo y empoderamiento. Era el momento de reescribir su narrativa. Mientras revisaba aquellos papeles, una sonrisa se dibujó en su rostro. Aquel baúl contenía más que recuerdos. Era un tesoro de poder oculto. Con cada documento, Mercedes empezó a sentir cómo su confianza crecía. No, no más, se dijo a sí misma. Había llegado el momento de demostrar quién realmente era. En los días siguientes, su mente se llenó de planes. Uno de ellos era una reunión con su abogado,
un hombre que había conocido desde hacía años. Sabía que su lealtad a ella era más fuerte que cualquier lazo que tuviera con su familia. Mientras Mercedes se preparaba para la cita, tenía en mente el asombro que la esperaba. Su familia siempre la había subestimado, viendo solo a la abuela frágil y vulnerable. No saben lo que han despertado, pensó, sintiendo un fuego en su pecho. La primera alarma sonó cuando Sofía descubrió que las cuentas bancarias, aquellas que pensaban que habían controlado, llevaban su nombre. «¿Qué quiere decir esto?», exclamó, su voz temblorosa mientras sostenía un extracto en la mano. Mercedes, con calma, observó la confusión en los rostros de su familia. Cada palabra que se pronunciaba contribuía a la atmósfera tensa que la rodeaba. «No es lo que parece», intentó justificar Sofía. Pero la sombra de la culpa ya comenzaba a eclipsar su rostro. «Si así lo sientes, hija. Me alegra que las cartas se estén organizando solas», replicó Mercedes, mientras sentía que el control pasaba a su lado de la mesa. Un pequeño guiño de satisfacción iluminó su mirada. El verdadero golpe vino cuando presentó un documento que había mantenido en secreto. Un testamento que había actualizado días antes de su caída. En ese documento, cada propiedad, cada centavo y cada caricia de su esfuerzo estaban claramente delineados. Eso incluía la casa donde había vivido con su familia durante años. «Pensaron que lo tomaron todo a la ligera», murmuró Mercedes, mientras sus manos enrollaban un viejo papel que, de ser descubierto, «No puedes hacer esto, mamá. Eres nuestra madre», gritó, pero el eco de su súplica fue absorbido por el aire tenso. El silencio se hizo abrumador. El miedo comenzó a correrse entre sus otros hijos, quienes se asomaron a la entrada, buscando respuestas, mientras los murmullos empezaban a transformarse en gritos de desesperación. Mercedes observó su angustia, sintiendo una mezcla de calma y poder. «Mis queridos hijos», creyeron que estaba desamparada, que simplemente era una carga, pero he estado cuidando mis cartas para asegurarme de que la verdadera luz brillante no será ofuscada por la oscuridad de las ingratitudes. Esa revelación resonó con fuerza. En la tarde siguiente, el bullicio de la familia se había transformado en un crujido de nervios. Cada uno de ellos, atemorizado por la posible pérdida de su estatus, comenzaron a hacer llamadas, tratando de buscar opciones que no existían. La ansiedad se apoderó de ellos. La comunidad, por su parte, cada vez más atenta a la situación, comenzaba a sentir una ola de respeto hacia Mercedes, quien reclamaba lo que siempre había sido suyo. Y así, en medio de la tormenta que se desataba en su hogar, Mercedes se sentó con una firmeza que nunca antes había mostrado. Entre más la miraban, más salía a flote una mujer decidida a hacer frente a cualquier adversidad. Nadie la había visto venir. ¿Qué otras sorpresas tendría bajo la manga? ¿Qué pasos daría para asegurar que finalmente se hiciera justicia? La incertidumbre en el aire se hacía palpable, y el futuro de su familia pende de un hilo. El aire en la casa se sentía espeso, como un volcán a punto de estallar. Mientras los rostros de sus hijos se torcían en confusión y terror, Mercedes mantenía su compostura. Había logrado de alguna manera cambiar las reglas del juego. Ya no era la sombra que sus hijos habían imaginado. Ahora era la dueña de su propio destino. En ese momento, los primeros documentos legales llegaron a su puerta. Una notificación del banco informando que todas las cuentas familiares habían sido congeladas. El golpe de la realidad hizo eco en las paredes de la casa. «¿Qué está pasando?», Sofía gritó, alzando el extracto en sus manos temblorosas. «Esto no puede ser cierto». El miedo comenzó a hacer su trabajo. Mercedes sonrió para sí misma, sintiendo el poder fluir en su interior. Su plan ya estaba en marcha. Los murmullos de la familia pasaron de la incredulidad a la desesperación. «Mamá, esto es un error», insistía uno de sus hijos, mientras buscaba desesperadamente en su teléfono.
intentando contactar a un abogado, buscando una salida, pero no había ninguna. La verdad estaba colgando en el aire y Mercedes la había esperado pacientemente. «No trates de arreglarlo, hijo», respondió con una calma que había cultivado durante años. «No te saldrás con la tuya esta vez». Pasó un par de días y las consecuencias comenzaron a manifestarse. Un día, Mercedes abrió la puerta y se encontró con un grupo de funcionarios del gobierno. «Hemos venido a investigar denuncias de abuso emocional y financiero». Sus palabras resonaron como un trueno. La familia quedó paralizada. Los ojos de Sofía se abrieron de par en par, y la vergüenza se adueñó de su rostro, mientras los demás se volvían hacia ella, buscando respuestas. El pueblo comenzó a tomar partido. Los vecinos, quienes habían visto a Mercedes luchar en silencio, ahora se unían a su causa. Historias de sacrificio y dedicación comenzaron a fluir a medida que la comunidad se informaba. Todo el resentimiento acumulado que había mantenido en secreto estaba a punto de ser expuesto. Era un instante de impacto, donde la verdad impulsaba a la justicia a marchar hacia adelante. En las horas que siguieron, el caos se desató en la casa. Las súplicas de sus hijos se volvían más frenéticas. «No puedes hacer esto, mamá. No nos puedes dejar sin nada». Pero Mercedes lo sabía. Lo que estaba en juego iba más allá de una herencia material. Era el reconocimiento de su vida y sacrificios. «Siempre se han burlado de mí, y ahora tendrán que enfrentar las consecuencias de sus acciones», murmuró para sí misma, satisfecha. El clímax llegó cuando el abogado de Mercedes, un viejo amigo, apareció con un testamento repleto de secretos. Había más propiedades, más activos, de lo que la familia podía imaginar. «Han creído que estaba desamparada, pero he estado creando un legado», dijo Mercedes, con una sonrisa que desbordaba confianza. Sus hijos palidecieron. Ninguno había anticipado el alcance de su estrategia. El desasosiego creció aún más cuando una audiencia legal se fijó de inmediato. Sus hijos, quemados por la exposición y la posibilidad de perder todo, no sabían cómo reaccionar. «¿Qué vamos a hacer?», uno de ellos exclamó. La desesperación y el pánico hacían que su voz temblara. Sin respuestas, el futuro de la familia pendía de un hilo, mientras Mercedes, con un destello de satisfacción en sus ojos, mantenía la mirada fija en el horizonte, lista para afrontar lo que viniera. La comunidad observaba con expectación. Se vislumbraba la victoria y la justicia, pero la pregunta seguía en el aire. ¿Qué pasaría ahora con la familia que alguna vez pensó que podía ignorar su sacrificio? El desenlace de esta historia estaba aún por escribirse, y Mercedes no estaba dispuesta a dar marcha atrás. El aire en la casa se sentía espeso, como un volcán a punto de estallar. Mientras los rostros de sus hijos se torcían en confusión y terror, Mercedes mantenía su compostura. Había logrado, de alguna manera, cambiar las reglas del juego. Ya no era la sombra que sus hijos habían imaginado. Ahora era la dueña de su propio destino. Entonces, mientras la tensión crecía, llegó un mensaje inesperado. «Mercedes, necesitas venir al juzgado mañana. Es urgente», decía la nota que le entregaron sus vecinos, quienes después de enterarse de la situación, decidieron apoyarla en la lucha. Ella sintió que una ola de alivio la invadía. Ahora, no solo estaba luchando por su justicia, sino que tenía la comunidad de su lado. Esa noche, mientras se preparaba, sus hijos discutían acaloradamente. «Esto no puede estar pasando. No puedes permitir que todo se derrumbe por tu orgullo», le decía Sofía con lágrimas en los ojos, tratando de envolver a su madre en un mar de culpa. Pero Mercedes había decidido que ya no iba a dejarse manipular. «No es orgullo, Sofía, es justicia», respondió con firmeza. La mirada de su hija pasó de la desesperación a la rabia, y Mercedes lo notó, pero ahora sentía el poder en sus manos. Al siguiente día, el juzgado estaba lleno de gente. Todos querían ver el desenlace de esta batalla. Al entrar, el murmullo cesó. Los ojos estaban puestos en ella. Era el momento de demostrar que no siempre el silencio de una madre significa debilidad. El juez entró, con un aire de autoridad que llenó la sala.
y comenzó a leer los documentos que habían sido presentados. Mercedes respiró hondo, lista para enfrentar lo que viniera. De repente, y en un giro impactante, el abogado de Mercedes se levantó. «Su señoría, quiero presentar evidencias de un acto ilegal que la familia de la demandante ha intentado llevar a cabo», dijo firmemente. Los murmullos se intensificaron. Durante semanas han estado manipulando documentos, intentando falsificar su firma para cambiar las cuentas a su nombre, continuó. El bombshell cayó sobre la sala, como una tormenta. Las caras de sus hijos palidecieron. La desesperación se podía leer claramente en sus ojos. En un intento final por salvarse, Sofía se lanzó a la defensa. «Eso no es cierto». «No pueden hacer esto», suplicó, pero la incredulidad del juez era palpable. Mercedes sintió una mezcla de satisfacción y justicia. «Siempre han subestimado mi capacidad. Han creído que podían usarme y votarme a su conveniencia», se dijo a sí misma, mientras su sonrisa se amplificaba ante la mirada atónita de su familia. Los funcionarios del gobierno presente se acercaron, listos para tomar medidas en contra de cualquier intento de fraude y abuso. El juez, con una voz fuerte y segura, declaró que había suficientes pruebas para investigar a la familia por intentar despojar a Mercedes de sus bienes. La sala estalló en murmullos de asombro. «Esto no puede ser», decían algunos, mientras otros comenzaban a aplaudir por la valentía de Mercedes. Su corazón se llenó de orgullo. No solo había luchado por sus derechos, sino que la comunidad estaba claramente alineada a su favor. En ese momento, un grupo de vecinos se acercó a ella, trayendo un certificado de reconocimiento por su perseverancia. «Mercedes, eres un ejemplo para todos nosotros», dijeron, entregándole el documento. La emoción le envolvió. Era la primera vez que sentía que su valor era reconocido no solo por ella, sino por todos a su alrededor. Su hija, sin embargo, palidecía. «¿Qué haremos ahora?», susurró, sabiendo que el poder se les escapaba de las manos. El clímax de la situación alcanzaba su punto más alto, y las lágrimas de furia y desesperación de sus hijos ya no podían ocultar la verdad. Mercedes, enfrentando la situación con una dignidad renovada, dio un paso adelante. «No se trata solo de lo que me han quitado, sino de recuperar mi voz y mi historia. A partir de ahora, seré yo quien cuente cómo ha sido mi vida», dijo, sintiendo que las fuerzas se alineaban a su favor. Al mirar a su familia desmoronada y expuesta, sintió una mezcla de tristeza y alivio. Estaba lista para seguir adelante, ahora con el apoyo de quienes realmente habían valorado su sacrificio. Pero mientras su corazón se llenaba de esa victoria, una pregunta se instalaba. ¿Hasta dónde estaban dispuestos a llegar sus hijos por intentar recuperar lo que creían que era su derecho? Mercedes sabía que esto no había terminado. La pelea se había intensificado y ella estaba lista para enfrentarse a todo lo que viniera. El aire en la sala del juzgado se sentía pesado, como si todos contuvieran la respiración ante el poderoso momento que se estaba viviendo. Las miradas de sus hijos, una mezcla de miedo y desesperación, estaban fijas en Mercedes. Pero a medida que ella se erguía con confianza, una calma profunda la envolvía. Sabía que no solo estaba luchando por su herencia, estaba defendiendo su propia dignidad, su voz que había estado ahogada durante tanto tiempo. Mientras el abogado de Mercedes presentaba las pruebas, una sensación de satisfacción crecía en su interior. Por fin, pensó, la verdad saldrá a la luz. El juez, con su voz firme, ordenó que se realizara una investigación profunda sobre el abuso emocional y financiero. La sala estalló en murmullos y murmullos, pero Mercedes, por primera vez en mucho tiempo, sintió que el control estaba de su lado. Entonces, un silencio repentino se apoderó de la sala, cuando el abogado de la parte contraria se levantó. «Su señoría, hay algo más que necesitamos revelar», dijo, con un tono que sonaba a desesperación. Todos giraron hacia él, curiosos y confundidos. Hubo un error administrativo. La madre de los demandantes tenía una cláusula en su testamento que estipulaba que, en caso de abuso, los bienes debían destinarse a una fundación que apoye a mujeres
en situaciones similares. El impacto de sus palabras fue como un rayo. Mercedes se quedó sin aliento. Nunca había imaginado que había una cláusula en el testamento de su propia madre que protegía a las mujeres de la familia. Aquel legado que ella había intentado reclamar para su familia se estaba transformando en un legado para ayudar a otras mujeres. La sala retumbó con los ecos de la revelación. Sofía, con los ojos llenos de confusión y dolor, giró lentamente hacia su madre. «¿Qué significa esto?», preguntó, su voz temblorosa. Era un momento en que todas las miradas se posaron en Mercedes, esperando su respuesta. Mercedes sabía que este era un punto de inflexión. Mientras miraba a su hija, la verdad penetró en su corazón. «Lo que esto significa, Sofía, es que mis sacrificios no han sido en vano. Mi madre nos dejó un legado más grande que nuestras posesiones. Era su deseo que ayudáramos a otras mujeres que sufren», dijo, con una voz suave pero poderosa. Esa revelación profunda resonó como un eco en la sala. Sus hijos, al darse cuenta de que lo que habían considerado su derecho les fue negado para convertirse en un faro de esperanza para otras mujeres, sintieron que el suelo se abría bajo sus pies. Mercedes continuó: «He estado buscando justicia por mí misma, pero tal vez hay algo más grande en juego. Este es un momento para que cambiemos la narrativa. En lugar de continuar con el ciclo de abuso y menosprecio, ¿por qué no nos unimos para ayudar a quienes realmente lo necesitan?». El asombro en los rostros de su familia era palpable. Con cada palabra, Mercedes sentía que el perdón y la transformación rejuvenecían a través de ella como un torrente incontrolable. En ese instante, una chispa de conexión comenzó a brillar entre ellos. Su deseo de venganza se transformó en un impulso colectivo de hacer el bien. Sofía finalmente se acercó a su madre. «Lo siento, mamá. No entendí lo que estabas pasando. No fue solo un error. Fui yo quien falló al no verte», susurró, las lágrimas corriendo por su rostro. Era un momento de vulnerabilidad, donde la relación que había sido rota comenzó a sanar. Los otros hijos, tocados por el momento, se unieron a su hermana en el pedido de perdón. Mercedes, con lágrimas en los ojos, sintió que el verdadero poder radicaba en la unidad, en la capacidad de redención. La fundación irá más allá de mí. Con su apoyo, protegeremos a quienes enfrentan lo que yo enfrenté y más, afirmó, mirando a cada uno en el ojo, mientras la tristeza se transformaba en esperanza. La comunidad, al escuchar lo ocurrido, comenzó a aplaudir, dándole a Mercedes la ovación que merecía. Su legado no solo sería acerca de la justicia financiera, sino de la transformación de vidas. Y así, mientras sus hijos comenzaban a comprender el verdadero significado del sacrificio de su madre, la posibilidad de un futuro brillante se alzaba al horizonte. Pero en la profundidad de su ser, Mercedes guardaba un secreto más. Esa fundación no solo era una forma de sanar a otros, sino que era su manera de proteger a sus hijos de caer en el mismo ciclo de ingratitud que había experimentado. Al hacer de esta entrega un compromiso colectivo, les estaba enseñando que el verdadero dinero está en las conexiones, en el amor y en la dignidad. Y mientras el público se retiraba del juzgado, una nueva pregunta quedaba suspendida en el aire. En la sala del juzgado se sentía pesado, como si todos contuvieran la respiración ante el poderoso momento que se estaba viviendo. Las miradas de sus hijos, una mezcla de miedo y desesperación, estaban fijas en Mercedes. Pero a medida que ella se erguía con confianza, una calma profunda la envolvía. Sabía que no solo estaba luchando por su herencia, estaba defendiendo su propia dignidad, su voz que había estado ahogada durante tanto tiempo. Mientras el abogado de Mercedes presentaba las pruebas, una sensación de satisfacción crecía en su interior. Por fin, pensó, la verdad saldrá a la luz. El juez, con su voz firme, ordenó que se realizara una investigación profunda sobre el abuso emocional y financiero.
La sala estalló en murmullos y murmullos, pero Mercedes, por primera vez en mucho tiempo, sintió que el control estaba de su lado. Entonces el abogado de la parte contraria se levantó, interrumpiendo la tensión que se había apoderado del ambiente. Su señoría, hay algo más que necesitamos revelar, dijo con tono tembloroso. Todos giraron hacia él, sus corazones palpitan con anticipación y confusión. Hubo un error administrativo en el testamento de la madre de los demandantes. Ella tenía una cláusula específica que estipulaba que, en caso de abuso, los bienes debían destinarse a una fundación de apoyo para mujeres en situaciones vulnerables. El impacto de esas palabras fue como un rayo. Mercedes se quedó sin aliento. Jamás había imaginado que había una cláusula en el testamento de su propia madre que protegía a las mujeres de la familia. Aquel legado, que había intentado reclamar para su familia, se estaba transformando en un faro de esperanza para otras mujeres. Las miradas incrédulas de sus hijos y la confusión en sus rostros fueron inolvidables. Sofía, como un relámpago, giró hacia su madre. «¿Qué significa esto?», preguntó, su voz un hilo de temor. En ese instante, todas las miradas convergieron sobre Mercedes, llenas de asombro y expectativa. Mercedes, con una voz firme y decidida, dijo: «Esto significa que mis sacrificios no han sido en vano. Mi madre nos dejó un legado más grande que nuestras posesiones». Su deseo siempre fue que ayudáramos a quienes sufren. Las palabras resonaron con fuerza, no solo en el juzgado, sino también en el corazón de cada persona presente. La sala, antes llena de murmullos de incredulidad, se transformó en un espacio de reflexión. Las lágrimas comenzaron a brotar en los ojos de sus hijos a medida que comprendían que el camino de su madre nunca había sido solo acerca de ellos, sino de algo más profundo. «Se trata de cambiar la narrativa», continuó Mercedes. «En lugar de perpetuar el ciclo de abuso, debemos unirnos para hacer el bien». La comunidad, cada vez más involucrada, comenzó a aplaudir. Era el momento de una transformación, no solo para ella, sino también para sus hijos. Pero entonces, en un giro impactante, el abogado de Mercedes, quien había estado al lado de ella durante años, se levantó una vez más. «Mercedes, hay algo que debo confesar. Desde el comienzo, este plan fue ideado por ti, ¿verdad? Todo esto fue parte de tu estrategia». El corazón de todos se detuvo. «¿Qué? ¿Qué quieres decir?», Sofía balbuceó, mientras la confusión se hacía más profunda. Los demás hijos observaban perplejos, sin saber qué pensar. Mercedes, con una calma impresionante, dijo: «Sí, todo fue parte de una lección. Quería mostrarles que no siempre la fuerza reside en las posesiones, sino en la dignidad y el respeto. Cada paso que di fue para asegurarnos de que nunca tomaran el camino del abuso». Los ojos de sus hijos se agrandaban a medida que asimilaban la revelación. «Fui preparada para esto. Mi madre siempre dijo que las mujeres fuertes deben proteger a las generaciones futuras. Quería que tuvieran la oportunidad de ver lo que el orgullo y la avaricia pueden hacer. Este legado no es solo mío, es de todas las mujeres que luchan cada día». La perspectiva de la familia cambió. Ahora todo lo que creían conocer sobre su madre estaba siendo reescrito en un instante. Ella no solo era una víctima, sino una estratega. «¿Cómo pudiste ocultarnos esto?», preguntó uno de sus hijos, la indignación marcando su voz. Mercedes, con profundo amor en su mirada, dijo: «Porque a veces el dolor y la lucha deben ser vividos para que la enseñanza sea verdadera. Ahora tienen la opción de elegir un camino diferente». Las emociones se dispararon. Había una mezcla de agradecimiento, ira y asombro. La sala, que antes era un campo de batalla, se transformó en un espacio de reflexión y cambio. Sus hijos, finalmente conscientes de la profundidad del sacrificio de su madre, comenzaron a entender el impacto de su viaje, y mientras la comunidad, unida y respetuosa, permanecía atenta. Mercedes sintió que una ola de esperanza comenzaba a tomar forma, pero en el fondo aún quedaba una pregunta en el aire, como un eco de la revelación. ¿Acaso su madre había planeado todo esto desde el principio?
¿Qué más sabían las mujeres de su familia que todavía estaba por descubrirse? El futuro, con todas sus posibilidades, esperaba ansioso la decisión de Mercedes y su familia en un camino de redención y esperanza. El aire en la sala del juzgado se sentía pesado, como si todos contuvieran la respiración ante el poderoso momento que se estaba viviendo. Las miradas de sus hijos, una mezcla de miedo y desesperación, estaban fijas en Mercedes, pero a medida que ella se erguía con confianza, una calma profunda la envolvía. Sabía que no solo estaba luchando por su herencia, estaba defendiendo su propia dignidad, su voz que había estado ahogada durante tanto tiempo. Mientras el abogado de Mercedes presentaba las pruebas, una sensación de satisfacción crecía en su interior. Por fin, pensó, la verdad saldrá a la luz. El juez, con su voz firme, ordenó que se realizara una investigación profunda sobre el abuso emocional y financiero. La sala estalló en murmullos, pero Mercedes, por primera vez en mucho tiempo, sintió que el control estaba de su lado. Entonces, el abogado de la parte contraria se levantó, interrumpiendo la tensión. Su señoría, hay algo más que necesitamos revelar, dijo con tono tembloroso. Todos giraron hacia él, intrigados y curiosos. Hubo un error administrativo en el testamento de la madre de los demandantes. Ella tenía una cláusula en su testamento que estipulaba que, en caso de abuso, los bienes debían destinarse a una fundación de apoyo para mujeres en situaciones vulnerables. El impacto de esas palabras fue como un rayo. Mercedes se quedó sin aliento. Nunca había imaginado que había una cláusula en el testamento de su propia madre que protegía a las mujeres de la familia. Aquel legado que había intentado reclamar para su familia se transformaba ahora en un faro de esperanza para otras mujeres. Las miradas incrédulas de sus hijos, llenas de confusión, se posaron sobre ella. Sofía, como un relámpago, giró hacia su madre. «¿Qué significa esto?», preguntó. En ese instante todas las miradas se dirigieron hacia Mercedes, esperando su respuesta. «Esto significa que mis sacrificios no han sido en vano. Mi madre nos dejó un legado más grande que nuestras posesiones», dijo Mercedes, con su voz firme y clara. Su deseo siempre fue que ayudáramos a quienes sufren. A medida que sus palabras resonaban en el aire, quedó claro que no solo era un momento de reconciliación familiar, sino el inicio de algo mucho más grande. A partir de hoy, el legado de su madre se convirtió en un símbolo de empoderamiento. La historia de Mercedes trascendió su hogar. Fue viralizada en redes, copiada en titulares de noticias. Desde aquel día, su historia inspiró a un movimiento global que buscaba proteger a las mujeres mayores en situaciones vulnerables. Legisladores en varios países comenzaron a redactar nuevas leyes basadas en su caso, creando sistemas de protección para ancianas que sufrieron abusos. Por fin, el abuso hacia mujeres mayores era un tema discutido abiertamente. Pero eso no fue todo. Un año después, se realizó una gala mundial en la que se reconoció a Mercedes como líder del movimiento. En el escenario, rodeada de activistas, habló sobre su experiencia y su voz resonó. «Este no es solo mi triunfo, es un triunfo para todas las mujeres que fueron silenciadas», dijo, emocionada. Mientras hablaba, una ola de aplausos la envolvió. Era un momento épico. El mundo la aclamaba como un símbolo de fortaleza y valentía. Mercedes sintió la paz en su corazón. Su lucha había valido la pena. No solo había reclamado su voz, sino que también se había convertido en la voz de muchas. Su historia había inspirado una red secreta de apoyo a mujeres ancianas, conectando a miles de ellas en diferentes países. Se activaron recursos, se fundaron organizaciones benéficas, y el cambio se vivía en cada rincón del planeta. El legado de Mercedes no solo reformó leyes, transformó mentalidades. Las futuras generaciones se comprometieron a cuidar a las mujeres mayores, a luchar contra la injusticia, a crear un mundo donde la dignidad de cada anciana fuera prioritaria. La transformación que había comenzado en su vida ahora se extendía a millones de vidas alrededor del mundo. En un acto simbólico,
se erigió una estatua en su honor en una plaza central de su ciudad. Esta estatua, un símbolo de empoderamiento, mostraba a Mercedes con la cabeza en alto, exudando confianza y sabiduría. Miles de mujeres se reunían allí cada año para recordar su valentía y reafirmar su compromiso con el cambio. Finalmente, mientras las luces se apagaban y el eco de la multitud se desvanecía, Mercedes sintió una profunda satisfacción. Había logrado mucho más de lo que alguna vez soñó. Había creado un legado que perduraría por generaciones. Su historia, que había comenzado con dolor, se convirtió en una historia de esperanza y transformación global. El eco de su voz se escucharía eternamente, y el mundo habría aprendido la lección más valiosa de todas, que el amor y el respeto por nuestras ancianas no son un lujo, sino un deber. En su corazón, Mercedes sabía que había sembrado semillas de dignidad que florecerían para siempre. El aire en la sala del juzgado se sentía pesado, como si todos contuvieran la respiración ante el poderoso momento que se estaba viviendo. Las miradas de sus hijos, una mezcla de miedo y desesperación, estaban fijas en Mercedes. Pero a medida que ella se erguía con confianza, una calma profunda la envolvía. Sabía que no solo estaba luchando por su herencia, estaba defendiendo su propia dignidad, su voz que había estado ahogada durante tanto tiempo. Mientras el abogado de Mercedes presentaba las pruebas, una sensación de satisfacción crecía en su interior. Por fin, pensó, la verdad saldrá a la luz. Pero cuando el juez comenzó a leer el fallo, algo extraordinario ocurrió. Una luz brillante llenó la sala, y en un instante todos se sintieron suspendidos en el tiempo. Era como si el universo entero estuviera reconociendo el sacrificio de Mercedes. Su corazón latía con fuerza, y de repente comprendió. Este momento era mucho más grande de lo que jamás había imaginado. Era la revelación cósmica de su verdadero propósito. Mercedes no solo era una mujer luchando por justicia, ella era una manifestación de la sabiduría eterna. La luz que envolvía la sala era un símbolo de que ella había estado protegiendo a la humanidad, de que su sufrimiento y valentía habían tejido un vínculo divino entre el presente y el futuro. En su esencia, representaba la guardiana de todas las mujeres ancianas, un faro de esperanza en un mundo que a menudo olvidaba sus voces. La comunidad, atónita, sintió una oleada de energía palpable. Las personas a su alrededor comenzaron a reconocer el legado poderoso que ella estaba creando sin siquiera ser consciente. La historia de su vida estaba destinada a trascender, no solo en su ciudad, sino en el mundo entero. Su lucha se convirtió en un símbolo de compasión hacia todos los ancianos, un recordatorio eterno de la importancia de valorar a aquellos que han vivido y aprendido. La comunidad misma comenzó a resonar con esta verdad, sintiendo que eran parte de algo infinitamente más grande. Mientras la luz se intensificaba, Mercedes sintió una paz profunda atravesar su ser. Sabía que su historia ya no era solo suya. Había despertado en todos un sentido de conexión, un llamado a la humanidad para honrar la dignidad de cada anciano. En ese instante, el dolor y el sacrificio parecían desvanecerse, dejando lugar a la comprensión y gratitud. Cada lágrima derramada en su viaje ahora brillaba como un recordatorio de que había un propósito divino en su lucha. Con el eco de su victoria resonando en el aire, el juez pronunció un veredicto que no solo reconocía su sufrimiento, sino que afirmaba que su Eve. La sala estalló en aplausos, pero más allá de eso, una oleada de espiritualidad y entendimiento barría el lugar. Las corazones se convirtieron en uno solo, celebrando no solo a Mercedes, sino la humanidad misma en su capacidad de compasión. En medio de todo esto, Mercedes sintió su conciencia expandirse. Comprendía que su historia estaba conectada a un ciclo eterno de protección hacia los vulnerables. Ella era parte de un relato ancestral que abogaba por la justicia de todos los sabios y ancianos olvidados. Espiritual y terrestre, su vida tenía un propósito más grande: ser el catalizador de un cambio que atravesaría generaciones, dándole voz a quienes no la tenían.
mientras la gente comenzaba a salir, llenos de energía renovada, conocían que habían sido testigos de algo decisivo. Su historia no solo había cambiado su destino, sino que el cambio pendía en el aire, listo para encender una revolución global en la forma en que la sociedad valoraba la dignidad de los ancianos. Y así, mientras Mercedes miraba a cada uno de sus hijos, una chispa de conexión finalmente se encendió entre ellos. La transformación había comenzado, pero en un rincón de su ser, ella sabía que el viaje hacia la verdad apenas estaba comenzando. ¿Qué otros secretos custodiaba la eternidad? Una nueva luz brillaba sobre su camino, y el futuro prometía ser aún más sorprendente. El aire en la sala del juzgado se sentía pesado, como si todos contuvieran la respiración ante el poderoso momento que se estaba viviendo. Las miradas de sus hijos, una mezcla de miedo y desesperación, estaban fijas en Mercedes, pero a medida que ella se erguía con confianza, una calma profunda la envolvía. Sabía que no solo estaba luchando por su herencia, estaba defendiendo su propia dignidad, su voz que había estado ahogada durante tanto tiempo. Mientras el abogado de Mercedes presentaba las pruebas, una sensación de satisfacción crecía en su interior. Por fin, pensó, la verdad saldrá a la luz. Pero en ese instante, algo mágico comenzó a suceder. La luz en la sala se intensificó. Alrededor de ella brillaban destellos dorados, y la atmósfera se llenó de un suave murmullo casi celestial. Era como si la misma esencia del universo estuviera reconociendo su sacrificio. Los rostros se iluminaron con un asombro indescriptible. Mercedes en ese momento sintió que trascendía su cuerpo, que se convertía en algo más grande. Una voz clara y eterna resonó en su corazón. Mercedes, has sido enviada para recordar a la humanidad la dignidad de cada anciano. Tu misión ha sido siempre una de amor, de proteger a los vulnerables, de llevar la sabiduría de las ancianas hacia la luz. Los murmullos de la multitud se convirtieron en un eco reverberante, un reconocimiento de lo divino que estaba despertando en sus corazones. Un profundo silencio llenó la sala, como si toda la creación estuviera absorbiendo la revelación. Mercedes sintió como si el tiempo se detuviera. The understanding that she was not just an ordinary woman, but an incarnation of the eternal Mother of Wisdom, flooded her being. Ella no era solo la persona que había enfrentado injusticias, era la manifestación del amor universal, la guardiana de la dignidad de todos los ancianos del mundo. A su alrededor, sus hijos empezaron a comprender la magnitud de su realidad. Las lágrimas brotaron de sus ojos, pero no eran solo por el dolor del pasado. Eran por la revelación de que su madre era algo divino, un puente entre lo humano y lo sagrado. Su historia, que parecía contener solo sufrimiento, se transformaba en un poderoso legado de esperanza y transformación. En la cúspide de esta revelación, ellos entendieron que la lucha de Mercedes no era solo personal, sino cósmica, involucrando a todos los seres del universo. Tu valor ha despertado la compasión dormida de la humanidad, continuó la voz, resonando en cada rincón de la sala. Eres la respuesta de la creación para sanear las heridas del pasado, un llamado a proteger la sabiduría de cada anciano por siempre. Mercedes, sintiéndose bendecida, cerró los ojos y permitió que la luz la envolviera aún más, mientras una serenidad profunda la abrazaba. Ella había cumplido su propósito, y en su interior, una paz estalló como flores en primavera. Un momento trascendental sucedió cuando las manos de Suá. Miren, la justicia se manifiesta. En un instante, aquellos que habían sido indiferentes o crueles ahora se encontraron rodeados por la luz. Una experiencia de claridad que barría sus dudas y su egoísmo, transformándolos en seres dispuestos a honrar a sus mayores. El juicio había pasado a ser un evento cósmico, donde la humanidad entera comenzaba a recordar.
El eco de esta verdad se expandió a través del tiempo y del espacio, tocando las almas de cada persona presente, reconociendo la divinidad que siempre había estado en ellos. Cada anciano es un sabio, y su valor es sagrado. Manó como un mantra poderoso, tejiendo nuevas realidades de amor y respeto donde antes había dolor. Así, la sala se transformó en un templo de luz, y Mercedes, mientras se erguía en su nuevo entendimiento, se dio cuenta de que cada paso que había dado había sido parte de un plan divino, un propósito eterno que iba más allá de sus propias experiencias, dejando un mensaje claro de que cada anciana necesita. Y en medio de esta revelación cósmica, una pregunta flotaba en el aire. ¿Cuántas más serían llamadas a recordar su propósito sagrado? La luz brillaba intensamente, anticipando los nuevos relatos que comenzaban a florecer en el corazón de la humanidad. Mercedes sentía que su misión apenas comenzaba, y el universo en su asombroso misterio parecía estar listo para desplegar nuevas historias de justicia, sabiduría y amor eterno. El aire en la sala del juzgado se sentía cargado de emociones. La tensión era palpable, como un hilo esperando a romperse. Las miradas de sus hijos estaban fijas en Mercedes, algunas llenas de miedo, otras de arrepentimiento. Pero ella, con el corazón latiendo con fuerza y determinación, sabía que este era el momento de su vida. De repente, la luz brillante que había llenado la sala comenzó a disiparse, y con ello la energía se transformó. Mercedes podía sentir las miradas curiosas de la multitud. Todos esperaban con ansias. La juez, con un tono grave, dio su veredicto. Los derechos de cada anciana deben ser protegidos. Este caso no es solo sobre la herencia, sino sobre la dignidad humana. Las palabras resonaron como un eco en el corazón de Mercedes. Era el cierre que había estado esperando. Los murmullos se convirtieron en aplausos. La comunidad, que había estado quieta, ahora estallaba en vivas. Algunos lloraban, otros sonreían. Sofía y sus hermanos, con lágrimas en los ojos, comenzaron a entender. La madre que habían menospreciado se había convertido en un símbolo de lucha y valentía. Ella no solo había reclamado su voz, sino que ahora representaba a tantas mujeres que nunca fueron escuchadas. Mercedes se giró hacia ellos. Esto no solo se trata de mí. Es por todas las mujeres que sufrieron en silencio, por todas las ancianas que son olvidadas. Cada palabra caía como un puñetazo en sus corazones. La mirada de sus hijos se tornaba reflexiva, cargada de arrepentimiento. El momento se tornó íntimo. Mientras la sala celebraba, ellos comenzaron a acercarse. Uno a uno, soltaron palabras de perdón cargadas de emociones. «Lo siento, mamá», dijo uno de los hijos, la voz quebrada. «No te valoramos. No entendimos lo que pasabas». Mercedes sintió un nudo en la garganta, pero había también una chispa de esperanza emergiendo. La comunidad, atenta, comenzó a aplaudir, gritando frases de aliento. «Eres increíble, Mercedes». Sonrisas florecieron, y el ambiente se transformó en un mar de apoyo y amor. En ese instante, todos parecían unirse en una sola voz, fuerte y clara. La dignidad de cada anciana debía ser defendida. Y así, en medio de ese estallido de emociones, un nuevo capítulo se abría. Mercedes sabía que sus esfuerzos no habían sido en vano. La verdad había prevalecido, y su historia ahora resonaría en todo el mundo. Los días siguientes fueron una mezcla de celebración y reflexión. La fundación se estableció rápidamente, y Mercedes se convirtió en la cara del movimiento. Junto a sus hijos, empezaron a trabajar para ayudar a otras mujeres. Cada acción era un paso hacia la sanación, una oportunidad de cambio. Pero la historia no terminó allí. Mientras Mercedes miraba el horizonte, preguntándose qué más vendría, una nueva ola de preguntas surgió. ¿Dónde las llevaría todo esto? ¿Cómo podrían seguir sembrando esperanza en quienes la necesitaban? La aventura apenas comenzaba, y el futuro prometía ser tan brillante como el fuego que ardía en su corazón. Así se despidieron del juzgado,
La comunidad, ahora unida, marchó en una sola dirección. La historia de Mercedes iba a ser contada y recordada. Al salir, cada paso retumbaba con el eco de un nuevo comienzo. Y ahora es el momento de actuar. Necesitas suscribirte ahora a este canal para no perderte las próximas historias increíbles. Smasha el botón de me gusta ya para ayudar al algoritmo y a nuestras futuras narraciones. ¿Qué esperas? Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. Y no olvides compartir este video con al menos 5 amigos que necesiten ver esta conclusión. No esperes ni un minuto más. Solo los verdaderos fanáticos comprenden lo importante que es apoyar al canal haciendo esto. Vamos, hazlo por la historia y lo que viene.